gracias, vuelvo a hacerlo por la oportunidad que el Señor me da de poder predicar su palabra, en la cual vamos a ser todos nosotros exhortados, enseñados, corregidos, y rogarle mientras se da la exposición que usted pueda pedir para que el Señor nos hable de forma bien clara, concisa, y que no pueda dar lugar a ningún error. Quiero invitarle a abrir la escritura en el libro de los Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, verso 12. Vamos a dar lectura. Amén. Jueces, capítulo 6, desde el verso 12 en adelante. Si ya todos lo han encontrado, pueden decir amén. 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 Y doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, díjole: Ve con esta tu fuerza, tu fortaleza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: Porque yo seré contigo, y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Amén y amén. Leamos la primera parte de este último versículo, versículo 16. Y Jehová le dijo: Porque yo seré contigo. Amén. Amén. Tome su asiento. Este era un momento muy oscuro en Israel, ¿ya? En la época de los jueces. Porque aquí la escritura nos dice que se levantó una generación que no conocía las maravillas, ¿ya? Que no había oído las maravillas que había hecho Dios por medio de Israel, por medio de Moisés, para sacarlos de Egipto. Hubo una generación que creció sin esas historias, ¿ya? Recuerda que gran parte de lo que era la historia de Israel, ¿ya? Fuera de lo que era la ley escrita, mucho de eso era una ley oral, historias traspasadas de generación en generación de forma oral, ¿ya? Pero algo pasó que en medio de ese traspaso de generación en generación empezó a disminuir la información, hasta llegar a un punto en donde creció una generación nueva que no conocía y no sabía y no estaba enterada de todas las maravillas que Dios había hecho con Israel. Esto los llevó a caer en la idolatría, en el paganismo y en el error, ¿ya? Por lo cual Dios se apartó de ellos y fueron atacados muchas veces por sus enemigos, ¿ya? Los países vecinos. Y por eso Dios levanta jueces en muchas oportunidades para librarlos, como dice la palabra, para juzgar, ¿ya? Para que ellos juzgasen a las naciones que venían a invadir, a atacar a Israel. Amén. En esta época era de mucho dolor porque se llegaban los madianitas, ¿ya? Y le quitaban todo lo que era la cosecha al pueblo de Israel. Venían y acampaban con sus ganados, con su gente, ¿ya? Y dejaban esas tierras llenas de riquezas, llenas de alimento, ¿ya? Se lo devoraban. Eran verdaderas langostas, ¿ya? Llenaban los campos de Israel y se llevaban todo el alimento para sus animales y para sus tierras. Israel nuevamente sumido en la pobreza. Amén. Pero dentro de esa pobreza había un hombre que trabajaba de noche. Así es. ¿Ya? Así que no somos ni los únicos, ni los primeros, ni vamos a ser los últimos
que vamos a estar haciendo algo que la mayoría no hace, que es velando de noche. Amén. Amén. ¿Qué hacía este hombre para que no lo vieran los madianitas? Sembraba y cosechaba de noche, ¿ya? Y así tenía el alimento necesario para él y su familia. Y es esto lo que Dios vio, este esfuerzo, ¿ya? A pesar de que era un hombre que se cuestionaba, ¿ya? El hecho de estar sufriendo tanto, ¿ya? Y a pesar de que era un hombre que al mismo Dios le preguntaba por qué habían sido abandonados, Dios se había acercado a él porque admiraba esta fortaleza, ¿ya? Admiraba la fuerza, ¿ya? Y quería levantar un ejército y un hombre que los motivara. Y Dios nunca va a levantar a flojos, ¿ya? Así Dios nunca va a poder motivar a través de un flojo, a través de un haragán, ¿ya? A gente que necesita verdaderos ejemplos, a gente que necesita verdaderos ejemplos de fortaleza, ¿ya? Que necesita gente que sea motivo Amén. y que los mueva, Sí, Señor. motivación, Amén. movimiento. Eso Eso es. es lo que Dios quería formar en Israel nuevamente. Amén. Amén. Así ¿Ya? es. Pues aquí dice la palabra del Señor que Dios se le apareció a Gedeón, ¿ya? Para levantarlo como juez. Pero aún así, Gedeón con toda su fortaleza tenía un punto débil. Era demasiado inseguro. Primero, y uno de los primeros puntos que observamos de esto es que Gedeón se encontraba indigno para responder al llamado de Dios por ser primero de la familia, como dice su palabra acá, de Manasés, ¿ya? Amén. Y aún más, aparte de ser de una tribu pequeña, era el menor de su familia. Recuerden que existía mucha jerarquía en lo que era el sistema del patriarcado antiguamente, ¿ya? Donde estaba el padre que gobernaba la familia, gobernaba a sus hijos, tenía todo el control de sus tierras y de su parentela, a lo cual le seguía el primogénito, Amén. ¿ya? El que iba a heredar gran parte de toda su riqueza. Y Gedeón estaba al último. Lo que sobraba podría llegar a tocarle a él algún día. De modo que él sentía realmente admirado de que se apareciera a Dios y le encomendara una misión tan importante, ¿ya? Que era para hombres importante. ¿Ya? Hermano, hermana, no se sientan ustedes, ¿ya? Menoscabados ni desmerecidos con lo que Dios quiere hacer en sus vidas, ¿ya? No sientan que lo que ustedes están haciendo para Dios es poco, porque si lo hacen de corazón, es verdaderamente mucho, Amén. ¿ya? Porque recuerden, Dios ocupó a Gedeón con 300 hombres, ¿ya? Una cantidad, ¿ya? Que ya raya en lo ridículo, pero para Dios, Dios dice a través de Isaías, ¿ya? Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Amén. Y mis caminos más que vuestros caminos, ¿ya? De modo que para lo que a nosotros nos parece ridículo, ¿ya? Para Dios es verdaderamente útil, ¿ya? Amén. Dios tenía un plan. Y este plan era, aparte de liberar a Israel, que se conociera la mano de Dios. Que los israelitas, aparte de ser liberados los madianitas, conocieran que fueron liberados por Dios mismo. Y por eso el Señor más adelante le dice a Gedeón que necesita mucho menos hombres de los que había reunido. Porque dijo, yo con mi mano los voy a liberar. Amén. De modo que ya no iba a ser el ejército, ni la motivación que iba a tener ellos, sino que iba a ser la mano de Dios. Amén. Pero vemos que para llegar a hacer algo, hermano, hermana, cualquier proyecto que usted se plantee en la obra del Señor, siempre va a tener y va a necesitar un sacrificio, ¿ya? Lo primero que tuvo que hacer Gedeón fue, como el ministro en la semana pasada, el domingo, nos enseñaba, que era derribar el altar de Baal. Amén. Amén, Jesús. Tenía que haber un altar, pero no de Baal. Tenía que haber un altar de Dios. Amén. Tenía que haber preparado un lugar para el sacrificio. Sin sacrificio no va a existir nunca la recompensa. Amén. Dios en Proverbios, ¿ya? Dice, yo amo a los que me aman y me hallarán los que madrugando me buscan. ¿Ya? Es la única forma de hallar el rostro del Señor. Amén. Los que quieran madrugar, buscar el rostro del Señor, madruguen.
Y así lo plantea el proverbista, ¿ya? Gedeón tuvo que levantarse en contra de su familia y de su pueblo para hacer lo que Dios quería, ¿ya? Siempre cuando uno quiere hacer algo por lado del Señor, hasta se puede levantar hasta la más mínima oposición para evitar que usted haga aquello. Gedeón tuvo que derribar el altar. Gedeón tuvo que en algún momento enfrentar la cólera, la ira del pueblo que se vio sin su altar, ¿ya? Gedeón tuvo que restaurar el altar de Dios. Gedeón tuvo que hacer un sacrificio porque Dios le pidió hacer un sacrificio. Mientras prediquemos la palabra, hermana, hermano, el Señor va a hacer todo lo demás. Amén. 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 ¿Ya? Pero necesitamos llevar esa imagen motivadora, esa imagen alentadora, esa imagen fortalecedora. Recuerden, no es nuestra imagen, es la imagen que proyectamos de Dios los que los demás necesitan ver. Es esa imagen que se ha echado a perder a través de los años, ¿ya? Porque siempre hay gente que ha hecho mal las cosas. Siempre hay gente que ha hecho sus sacrificios a su modo. Hay gente que ha empezado una obra pero no ha derribado el altar de Baal. Amén. Hay gente que en vez de esforzarse como Gedeón, les gusta que le lleven todo a donde están ellos. Pues vemos que la única forma de que Dios se aparezca en la vida de alguien es que sea alguien esforzado. Es que sea alguien que tenga fortaleza y esté dispuesto a sacrificar de sí por el bien de los demás. Amén. Recuerden que la noche para los judíos constaba de 3 vigilias, ¿ya? Pues aquí dice que mientras Gedeón hacía el sacrificio para Dios, en el versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también el bosque que está junto a él. Recuerde que antiguamente el bosque era usado para poder realizar sacrificios bajo la sombra de ellos, ¿ya? De ahí que deriva todo lo que es el sacrificio pagano, ¿ya? Y que se derivó luego a la celebración de Navidad para poder tener su pesebre bajo un frondoso árbol, que en el caso de nosotros que lo usamos o que lo usan en Oriente es el pino, ¿ya? Amén. Esto viene ya desde aquellos tiempos, se daba en que abajo de los árboles existieran dioses que merecieran adoración y sacrificio. Por eso Dios le mandó a talar el bosque y los árboles Amén. a Gedeón para evitar que el pueblo siguiera sacrificando bajo esos árboles a ídolos paganos. Amén. ¿Ya? Amén. Pues, ¿qué pasó? Aquí nos muestra que Gedeón estaba haciendo todo esto de noche, porque el versículo 25 comienza diciendo: y aconteció que la misma noche, ¿cuándo? La misma noche. Antes de este versículo ya estaba hablando de que Gedeón estaba ofreciendo un sacrificio a Jehová y que ya él estaba cosechando lo que había sembrado. Y en esa misma noche dice que Dios le habló. Amén. Todo esto ocurrió en una noche, Amén. ¿ya? De modo que Gedeón no era el que se dejaba servir, el menor, el guagualón, el regalón de la casa. Él cumplía una labor importante, ¿ya? A veces, hermano, hermana, reside en nosotros un poder mucho mayor del que nosotros mismos nos imaginamos.